Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Vanescayán, quien le habla de salud, le agradece con Esmacete. Juntos nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Omar Paganini. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto, por favor. Hace poco estuvo en Europa haciendo una gira por varios países y como elemento fundamental de esa gira usted estuvo trabajando en traer inversiones a Uruguay de hidrógeno verde, que es un nuevo combustible que se está desarrollando. No es el hidrógeno tradicional, sino que cuida el medio ambiente porque utiliza recursos renovables como el sol o el viento a través de un proceso que se llama electrolisis. Quienes entienden esto, que no es mi caso obviamente, dicen que tiene algunos problemas como que es altamente inflamable, o sea, no es fácil de manejar. ¿Cree realmente como el combustible del futuro y que Uruguay tiene que apostar a esto? Vamos por partes. El hidrógeno es el mismo de siempre. Como tal, es inflamable, tiene baja densidad, tiene mucha energía. Tres veces más que la nafta, ¿no? Bueno, depende de cómo lo mides. Por kilo puede ser, si no lo tengo presente ahora, pero sí. Se produce de muchas maneras. Cuando se produce con energía renovable, con el procedimiento lo vimos en la escuela todos, ¿no? Es la electrólisis. Vos pones electricidad y descomponés el agua en hidrógeno y oxígeno. Las moléculas por un lado. Se rompe la molécula de agua que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por eso el H y el O. El H y el O. El H2 va para un lado y el O, que se junta con otro O, va para el otro lado y forma O2. Ya repasamos una clase de química. Sí. Eso lo hacíamos en el laboratorio en el liceo. Y salía. Después agarrabas el tubito con hidrógeno, lo acercabas al mechero Bunsen y se armaba. ¡pum! Bueno, eso es porque tiene energía el hidrógeno. Si la electricidad esa que se usa para hacer la electrólisis es de origen renovable, lo que estamos haciendo es metiendo esa energía, produciendo esa energía sin consumir petróleo. También se puede producir hidrógeno con combustibles fósiles. Por ejemplo, en la refinería de ANCAP, un poco del petróleo se transforma en hidrógeno, un poquito. Y ese es el hidrógeno que se llama gris, que es un hidrógeno que no tiene... No es amigable con el medio ambiente. Y después en Europa se está hablando del hidrógeno azul, que se hace con gas natural, que entonces produce hidrógeno y CO2, pero menos que el petróleo, y ese se puede capturar y es hidrógeno azul. Un poco más amigable que el gris. El hidrógeno verde es, en el mundo, el espacio que va quedando para eliminar el petróleo podría ser ocupado por el hidrógeno verde. Y por eso el entusiasmo que tienen los países que quieren dejar de depender del petróleo con este hidrógeno verde, que como todo combustible, como contiene mucha energía, tiene también sus desafíos de gestión, de manejo, como los que la tú volatilidad. Pero vamos a hablar un poquito más de eso en un ratito. Lo que es importante saber es que el auto eléctrico, por ejemplo, probablemente por bastantes años sea a batería y vaya reemplazando a la gasolina en el transporte nuestro particular. En el transporte urbano de distancias cortas también la batería puede funcionar para los ómnibus, como está viendo en Montevideo ahora, que hay 30 buses eléctricos que funcionan. Pero cuando uno está pensando en cargas de larga distancia, la batería no es una buena solución porque no tiene la autonomía necesaria o llevaría una batería muy grande. ¿El hidrógeno sí es como la nafta? El hidrógeno tiene mejor densidad energética que la nafta incluso, con lo cual con un tanque comprimido razonable uno tiene una autonomía. ¿Pero es más riesgoso un tanque de hidrógeno circulando que un tanque de nafta? Sí, es más riesgoso. Sí. O sea, un choque puede haber una explosión que en nafta. Por eso los tanques, pero ahora vamos a hablar un poco más de para dónde va la cosa, que no necesariamente va para ponerle hidrógeno a los vehículos. Ahora vamos. Si uno piensa en cómo están diseñando ahora los camiones a hidrógeno, o incluso tuvimos oportunidad de ver una camioneta utilitaria Peugeot de hidrógeno, tienen unos tanques muy especiales, que tienen un recubrimiento de seguridad especial, que tienen varias paredes. O sea, muy difícil que exploten. Varias paredes que no son de metal, para que no haya chispa, que son de materiales especiales, y que tienen además sensores de hidrógeno en un montón de lugares. Entonces, enseguida se detectan posibles pero un pérdidas. accidente. Uruguay tiene pandemia de accidente también. Como ¿Podríamos ver más explosiones que las que vemos ahora? No creo, no, porque justamente el tema no es solo que haya mucha energía, sino que haya chispa que la prenda, y esto está diseñado para no manejar fuego en ninguna parte del auto. O sea, los vehículos a hidrógeno no tienen ignición como tiene un vehículo a gasolina. Tienen un aparato que se llama celda de combustible, que recibe el hidrógeno, toma oxígeno del aire y sale electricidad, pero no hay fuego. Esa celda de combustible es la magia
Y después lo que mueve esto es un motor eléctrico. O sea, son autos eléctricos funcionando con hidrógeno, oxígeno y O sea, esta lo único que se celda reemplaza es de la combustible. batería, entonces. No tienen batería. Reemplazan la batería, incluso tienen batería menor para los momentos de arranque o como hacen los autos híbridos, recuperar energía cuando O sea, frenan. esto no va a desplazar lo eléctrico, ayuda en una parte del proceso del auto eléctrico. En realidad el hidrógeno es un lugar donde uno guarda energía renovable y después la transforma de vuelta en electricidad. Eso para los vehículos, como se está pensando, o incluso trenes. Ahora también, y ahí aparece la parte más entretenida de todo esto, más atractiva, es que en torno al hidrógeno hay toda una nueva química o una nueva industria química que sirve para reemplazar el petróleo en otras áreas, incluso haciendo combustibles como los que hoy usamos, pero sin usar petróleo, con hidrógeno y, por ejemplo, con CO2 captado de la atmósfera, entonces, o de una chimenea, o con basura que produce determinado tipo de emisiones de CO2, se combinan con hidrógeno y uno tiene diésel artificial o petróleo artificial en vehículos de explosión como los que tenemos hoy. Particulares. O en procesos industriales como la siderurgia o las plantas cementeras. A ver, para el agro sería más rentable que el gasoil tener hidrógeno verde. No, eso hay que irlo viendo con el tiempo cómo evolucionan los costos. Hoy no. Hoy el gasoil lo que sería mucho más amigable con el ambiente. Por eso, insisto, el transporte de larga distancia y la industria pesada son los lugares donde va a empezar a usarse el hidrógeno más rápido. ¿Y usted qué les ofreció a los del exterior? ¿No le va a cobrar impuestos? ¿Cómo va a hacer para que vengan acá? Lo primero que les ofrecía a los exteriores, Uruguay ya tiene muchísima energía renovable y puede instalar mucho más que la que ya tiene, porque tenemos sol y viento y tenemos una baja densidad de población, a diferencia de lo que puede suceder en Holanda, por ejemplo, donde fuimos, o en Dinamarca, que son países que tienen mucha energía renovable, pero ya no tienen espacio. Tienen que ir al mar, tienen que ver cómo hacen. Nosotros tenemos espacio, tenemos experiencia en energía renovable, tenemos seguridad jurídica, tradición de cumplir contratos. De hecho, los contratos de eólica que tenemos ya tienen muchos años y se han cumplido. Entonces usted puede invertir a largo plazo en Uruguay que no pasa nada. Y además, no es que no pasa nada, es que se cumple. Estamos en el Atlántico, lo cual desde el punto de vista logístico hacia Europa es mejor que estar en otro lado. ¿Exonerarlo de impuestos más que la ley de inversiones? No, la ley de inversiones con alguna mejora si es hidrógeno, pero es la ley de inversiones. ¿Y esas empresas tendrían la concesión exclusiva en Uruguay de esto? No. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es que estos proyectos... Pero ANCAP, ¿cómo juegan entonces? ¿Pierde su Pará. Estos proyectos son proyectos privados. El tamaño que requiere un proyecto razonable de hidrógeno, no un proyecto piloto que vamos a hacer ahora y que sirve sobre todo para aprender y para empezar a mover la rueda esta del hidrógeno, pero los proyectos de verdad son proyectos que necesitan de la exportación, por el tamaño. Cuando uno habla de que precisa exportar, precisa tener un comprador. Y estos son negocios privados de riesgo privado. O sea, nadie va a venir a instalar esta producción acá si le vende solamente a Uruguay, eso no le sirve. No. Es como el gas natural, medio parecido a eso. Por el tamaño. Sí, el gas natural ni siquiera era producción de gas natural, era regasificación. Aquí estamos hablando de producir hidrógeno en Uruguay pensando en mercados externos, que pueden ser en Europa, capaz que en la primera etapa de combustibles alternativos, no de hidrógeno puro, como te decía, para reemplazar. Se habla mucho del SAF, que es el combustible para aviones, pero sintético, que se puede producir con hidrógeno y con... ¿Pero es rentable que se produzca en Uruguay y un barco lo lleve hasta Europa? Sí, porque Europa no puede producir la cantidad que va a necesitar solamente para el transporte aéreo, por ejemplo, son volúmenes enormes. Entonces no es que Uruguay va a ser el dueño del hidrógeno, va a ser un proveedor más de un mercado nuevo, que seguramente se produzca también. O sea, usted no les prometió el Mercosur, entonces le dijo, yo le vendo a ustedes allá. Sí. ¿Y ellos le dijeron, sí, nos interesa? Sí. Es más que eso, hay una serie de mecanismos del gobierno alemán en particular ya casi en marcha, ahora a principios de año 2022, para asegurar la compra de combustibles alternativos de hidrógeno, derivados del hidrógeno o de hidrógeno mismo, por un montón de años, y queremos que Uruguay participe de esa estructura de financiamiento, porque con esos contratos después uno consigue el proyecto. El gobierno alemán estuvo muy abierto a eso, es más, vamos a participar, pero además participan proyectos privados, que tenemos ya 4 o 5 que dijeron yo me voy a presentar. Algunos de ellos, la mayoría de empresas europeas asociadas a empresas uruguayas. ¿Tienen que pasar por ANCAP todas las empresas? Ninguna, tío. ¿Ninguna? No. O sea, ANCAP perdería
una especie de No, control en los combustibles en este caso. Bueno, acá estamos hablando de alcohol, metanol, por ejemplo. Bueno, ANCAP tiene alcohol también. Sí, pero el monopolio del alcohol no lo tiene hace Sí. muchos años. O de amoníaco, que es otra forma de manejar el hidrógeno, es transformarlo con nitrógeno del aire en amoníaco. No existe el monopolio del amoníaco, lo que existe es una nueva movida industrial donde uno produce insumos para reemplazar al petróleo, en distintas formas, porque no es solo energía, también es fertilizantes verdes, por ejemplo. Es reemplazar el petróleo en el proceso de fabricación de fertilizantes. ¿Pagaría Messi como pagan los combustibles en nuestro país? ¿El hidrógeno verde? No, pero me estás entreverando todo. A ver. Con todo respeto para la Sí. teleaudiencia. Sí, dele. El IMESI está en la nafta para Sí. que se consume en Uruguay. Exacto. Si Uruguay exporta nafta, no tendría No, está IMESI. bien. ¿Ah? Está, pero si usted también quiere que acá se use el hidrógeno verde. Bueno, ¿no? Si acá no es me el lo hidrógeno aporta. verde, el régimen impositivo ya lo veremos. Por ahora estamos con proyectos ¿Pero pilotos. usted aspira a que sea igual que la nafta en nuestro país cuando se comercialice hidrógeno verde, que pague IMESI y todos los impuestos? ¿O para estimularlo haría sin IMESI, por ejemplo? Es una discusión con el equipo económico que no he Pero usted tenido. tiene una idea. No he tenido. Está claro que cuando uno habla de vehículos eléctricos en Uruguay hoy con la electricidad, uno paga los impuestos de la electricidad, que no Sí. son el IMESI, son el IVA, son otras Exacto. cosas. En principio vamos a mantener ese tipo de régimen. Con Perfecto. el hidrógeno todavía no está O sea, habría discutido. una ventaja para el que tenga un vehículo con hidrógeno verde, no Sí. pagaría IMESI. No quiero decir eso. El régimen impositivo del hidrógeno verde estamos lejos de tenerlo porque estamos lejos de tener un consumo masivo de hidrógeno verde para el transporte en Uruguay. O sea, el petróleo... Hoy tiene- lo que queremos Sí. es que haya algunos camiones llevando carga agropecuaria en Uruguay, que esa flota pueda ir creciendo y que al mismo tiempo haya empresas internacionales produciendo para el exterior. Que por supuesto eso dinamiza después su mercado local y ahí habrá que ver exactamente cuál es la mejor manera de ponerle impuestos a eso. Evidentemente el IMESI hoy es una fuente de recaudación para el Estado importante, uno no puede decir no la voy a tener, tendrá que ver Pero al cómo lo principio carga no. de otra manera, pero esto que es en esta etapa piloto no vamos a hablar de impuestos todavía. El petróleo tiene las horas contadas entonces. Pero son muchas horas, ¿no? ¿Tiene O sea, sentido una refinería? El petróleo tiene muchas horas por delante ¿Tiene sentido todavía. una refinería de ANCAP? Sí, tiene sentido en la medida que tenga demanda, como sabemos que tiene todos los días, porque vemos que se vende, tiene sentido. A ver, vamos por partes. El petróleo, el mundo quiere ir saliendo de la dependencia del petróleo. Sí. Uruguay, lo más rápido que pueda. Y hay que hacer una Ah. refinería. Bueno, pero eso, lo más rápido que pueda, son décadas. Tal vez 10 años, tal vez 20. Estamos hablando de neutralidad de carbono al 2050, o sea, dentro de 30 años. Y eso, neutralidad del carbono, no quiere decir que no va a haber nada de petróleo. Lo que quiere decir es que vamos a tener suficiente procesos que capten petróleo como aquellos que emitan. Por eso es net cero que se habla, ¿no? Eso requiere mucho menos Pero, a ver, uso del petróleo en Uruguay y por lo tanto sí requiere, dentro de 30 años o dentro de 20, pensar en que la refinería achica su volumen de uso local. Y se puede achicar y que sea Precipitarnos, rentable una... precipitarnos ahora a tomar decisiones sobre la refinería, no, pero además, y hay que tomarlo en cuenta, todo el Mercosur tiene déficit de capacidad refinado hoy. Cuando digo déficit de capacidad refinado, quiere decir que las refinerías enteras que hay no alcanzan para la demanda regional de Paraguay, Argentina y Brasil y Uruguay. Cuando digo esto, lo que quiero decir es, hoy está Argentina importando derivados, es decir, está importando no solo petróleo, que más bien produce un poco, no sé, Sí. sino también derivados porque no le alcanzan sus refinerías. Lo mismo Brasil, Paraguay todo porque no tiene refinería. Entonces, a medida que baja, si ojalá suceda que va bajando el consumo de gasolina y de gasoil en la región, va a haber igual espacio por muchos años para una refinería, no solo atendiendo al mercado uruguayo, sino incluso atendiendo y compitiendo O sea, con petróleo que viene Usando del su norte. capacidad máxima como está hoy. Después en algún momento sí va a haber que tomar la decisión de qué se hace. Mientras tanto, seguro que en estos negocios de combustibles alternativos algo se puede hacer desde la refinería. O sea que no hay que dramatizar que tenemos una crisis con la refinería. Lo que tenemos es que pensar en una estrategia donde cada vez más somos verdes y cada vez menos somos petróleo. Eso es así. Hay muchos más elementos en esta estrategia. Está el tema de las baterías y los autos a batería, que por ejemplo ahora están con IMESI cero para fomentar su venta en Uruguay, pero todavía las baterías son caras. Hay que fomentar que el transporte público vaya siendo eléctrico. O sea, es una estrategia de muchos elementos donde el país quiere ir siendo cada vez lo más sustentable posible. Hablando de combustible, la pregunta que siempre importa y cuando está el Ministro de Industria, obviamente,
El mecanismo que estableció en la LUC de paridad de importación o precio de paridad de importación con el famoso factor X y demás. Sí. Han aguantado los números con el tema de ANCAP para no aplicar los últimos ajustes que indicaba la UCDA que debían de ocurrir. ¿Van a seguir utilizando ese mecanismo y no el hecho de decir si hay que subir, subimos? O sea, si los números de ANCAP siguen dando bien, ¿no aumentan los combustibles? Y bueno, es que si tú te has contestado a ti mismo la pregunta. Si los números de ANCAP siguen dando bien, ¿por qué deberíamos castigar a la población? El tema es, y voy a explicar una vez más, lo razonable es que uno refleje lo más transparente posible el costo del combustible. Cuando uno dice transparente, está diciendo, sí, si un importador le costaría tanto en Uruguay, bueno, debería subir. Debería costar esto, y si además todavía tenemos algunos negocios que tenemos que subsidiar o algo, capaz que el famoso factor diferencial. Ahora, en esa metodología no estaba previsto que iba a haber una venta muy importante de combustible para generar electricidad para Brasil, y eso genera buenos números en ANCAP. Entonces, si genera buenos números en ANCAP, perfecto. El Poder Ejecutivo, por la ley de urgente consideración, tiene la posibilidad de escuchar lo que dice URSEA, escuchar lo que dice ANCAP y tomar la decisión. Y si lo que dice URSEA es habría que subir porque la paridad de importación da a subir, pero lo que dice ANCAP es mis números dan bien, bueno, entonces no subimos. Y eso es aplicar la ley de urgente consideración. Eso no es esquivar nada. No es estirarla hasta que salga referéndum. No es estirarla hasta que salga referéndum. Ahora, si los números de ANCAP empiezan a dar mal, empezamos a tener problemas porque hay que cuidar la caja de ANCAP. Por otro lado, ANCAP también tiene que hacer todos los esfuerzos que pueda para ser eficiente. Vimos muchas medidas que ANCAP viene tomando, algunas de ellas con alguna resistencia a nivel sindical. Se terminó el contrato del barco Malva H, que era un contrato que generaba una pérdida de $2 millones por año, y un barco que se usaba poco y que no podía entrar a alguno de los puertos. Se está replanteando el convenio sindical para tratar de generar incentivos a la productividad. Se han hecho varias cosas en la planta de Cal de 33 para bajar el costo del transporte. O sea, el directorio de ANCAP viene trabajando para ser más eficiente y bajar costos. ¿A un privado vendería nafta así? Con el precio de paridad de importación que le da alto, diría, bueno, no, como me dio bien el número, no le subo el precio, o lo puede hacer ANCAP porque es público. Y depende de cómo quiera participar el privado en el mercado. Si el privado tiene una fuente de ganancia adicional como tiene ANCAP, capaz que sí, vendería así para poder aumentar su participación de mercado. Esas son decisiones comerciales. Ningún privado toma decisiones estrictamente mirando un solo número, toma decisiones mirando cuánto participa en el mercado, si sus números le dan mal o le dan bien. Yo creo que sí que podría pasar. Y ANCAP viene bien de números ahora. Sí, viene bien de números. Vamos a ver. O sea, difícilmente hasta el año que viene aumenten los combustibles entonces. Sí, estamos mirando el tema. Hoy el diario exageraba un poco, decía semana a semana. Lo que estamos viendo semana a semana es cuánto se exporta de electricidad. Pero su previsión es que de acá al año que viene no debería haber aumento de combustibles. No debería haber. Después hay más componentes en el paquete de los combustibles, hay impuestos y demás, habrá que ver. O sea, la noticia para los uruguayos: pase tranquilo la fiesta que la nafta no sube. Usted lo ha dicho. ¿Lo invito a una pausa? Sí. Ahora que no sube los combustibles. Continuamos a partir de la misma Quién es quién con el ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Omar Paganini. Le recordamos, horario principal de emisión de Quién es quién, jueves 22:30 horas, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y además Quién es quién.